Buenas tardes a todos, soy Pedro Antonio Muñoz Martínez y hoy voy a presentar mi trabajo sobre el cultivo del brócoli en sustrato. A lo largo de este trabajo, o de esta presentación mejor dicho, primero daré una breve introducción, luego se pasará a definir algunos conceptos importantes a la hora de entender este trabajo, para definir el modelo del experimento realizado y pasar directamente a los resultados obtenidos y las conclusiones y limitaciones de este trabajo. La realización de este trabajo se justifica debido a que el aumento de la desertificación en la región de Murcia y el riesgo de desertificación en varias partes de la misma implica una necesidad para mejorar los métodos de producción empleados, los métodos de producción agrícola, para unas condiciones mucho más duras y áridas. Así pues, el objetivo principal de este trabajo fue comparar la comparación del crecimiento del brócoli en el invernadero del IES Prado Gallego. A lo largo de este trabajo o de esta presentación se responderá o se intentará dar respuesta a algunas de las siguientes cuestiones de investigación, como por ejemplo, ¿se podría obtener un cultivo rentable utilizando el modelo del experimento? ¿Cuál es el sustrato que mejor se adapta a las condiciones del brócoli? ¿Y cuáles son las diferencias que existen entre la aplicación de distintos sustratos? La diferencia o la variación entre las condiciones hídricas supone un factor, más bien, ¿qué condiciones suponen un factor determinante a la hora de explicar el crecimiento y calidad del cultivo del brócoli? Y por último, también se planteó la posibilidad de la variación en las condiciones hídricas en qué influye el crecimiento del brócoli. Primero, para la comprensión de este trabajo es necesario entender algunos conceptos. ¿Cuáles? Pues bien, nosotros hemos considerado oportuno definir, por ejemplo, el proceso de vernalización del brócoli. ¿Qué es el proceso de vernalización? Es el proceso por el cual una planta, en este caso la del brócoli, inicia el proceso de formación de su cabeza, pella o inflorescencia. Para que se dé este proceso es necesario mantener una temperatura fría y templada entre los 18 y 15 grados de media. Y también este proceso es de vital importancia para el desarrollo del trabajo, puesto que se necesitaba del crecimiento completo del brócoli para pasar a su posterior comparación. Otro factor o otro concepto importante a definir sería la evapotranspiración. Nosotros hemos tomado la evapotranspiración del cultivo como la necesidad hídrica del mismo, puesto que se podría definir como la cantidad de agua que pierde una planta por los procesos de transpiración y evaporación en litros por metro cuadrado cada día o milímetros por día. Este valor viene dado a través del producto de la evapotranspiración de referencia y coeficiente de cultivo. El primer factor es un valor o una constante que nos viene dada según la zona, región y clima en la que estamos cultivando. En este caso se tomó la evapotranspiración de referencia de la zona circundante a total en la región de Murcia. Por otro lado, el coeficiente de cultivo es un valor que varía a lo largo del crecimiento de la planta, en este caso del brócoli, y tiene un factor creciente a lo largo del desarrollo del cultivo hasta la parte del desarrollo final en la que desciende levemente. En esta tabla se puede observar la evolución del coeficiente de cultivo y, por tanto, de la evapotranspiración, es decir, la necesidad hídrica, a lo largo de 90 días tras el trasplante de la planta, 90 días desde que se realizaría el experimento, a pesar de que no duró realmente 90 días nuestro experimento. La última definición que nos gustaría aclarar sería un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato se podría definir como todo material sólido, distinto del suelo, que permita el anclaje y sostenimiento de una planta y sus raíces, que se utilice con el fin de mejorar su rendimiento y crecimiento. Así pues, se distinguen varios tipos de sustratos, ya sean naturales, artificiales, orgánicos, minerales, de residuos, etc. Algunos de los cuales se utilizaron en este trabajo. Así pues, en cuanto a nuestro tipo de trabajo, este fue una investigación de campo con una finalidad básica, puesto que no aporta conocimiento nuevo, de diseño experimental, que se basó en la realización de un experimento que comentaremos más adelante. Tuvo un enfoque cuantitativo, ya que principalmente se basó en la modificación de variables de carácter numérico, y por último tuvo un alcance correlacional, puesto que intentaba relacionar conceptos como el crecimiento del brócoli, las condiciones hídricas y la aplicación de sustrato. En
cuanto a la instrumentación, a lo largo de este trabajo o del experimento se utilizaron numerosos instrumentos para tanto la trata como toma de datos. Así pues, un breve resumen de esto sería una regadera de 4 litros de capacidad, un pluvímetro de 100 litros por metro cuadrado de capacidad, una jarra de 1,25 litros, 2 sprays para la aplicación de insecticidas y una solución potásica, 12 jeringuillas de 2 y 5 mililitros respectivamente para aplicar tanto la solución potásica como un abono orgánico y finalmente el uso de maceteros. Así pues, también a la hora de realizar el experimento se necesitó obviamente de los sustratos, de los cuales nosotros seleccionamos 4 sustratos caracterizados por una característica en concreto. La turba rubia, por ejemplo, se caracteriza por su gran porosidad y gran capacidad de retención de agua. La fibra de coco por su alta concentración de soluto y pH ácido. La perlita por su casi nula capacidad de retención de agua. Y por último, la vermiculita, que se caracteriza por su alta capacidad de intercambio catiónico. Antes de pasar a los resultados, es importante aclarar el modelo del experimento que se llevó a cabo. Primero se dispusieron 12 maceteros en el interior del invernadero de Guille Prado Mayor, en los cuales en cada uno se pusieron 3 plántulas de brócoli. Los maceteros se dividieron en filas y en columnas. Las filas se dividieron según la necesidad hídrica o el aporte hídrico realizado, así teniendo en la primera fila un exceso de un 30% más de agua aportada de lo recomendado, la segunda, unas supuestas condiciones óptimas, y la tercera, una escasez de un 30% menos de agua de lo recomendado. Por otro lado, las filas se dividieron según el tipo de sustrato utilizado. En la primera columna, se utilizó la vermiculita, en la segunda la perlita, en la tercera la fibra de coco y en la última la turba rubia. Cabe aclarar que el experimento se inició el 4 de octubre con el trasplante de la planta al invernadero y finalizó el 21 de diciembre con un total de duración de 78 días. En esta gráfica podemos observar la evolución del aporte hídrico y, por tanto, supuestamente de las necesidades a lo largo de la mayor parte de los días del experimento, tanto en los 3 modelos de aporte, en escasez, en condiciones óptimas y en exceso. Hay que aclarar algunas cosas de esta gráfica, y es que se midió el aporte en mililitros, se distinguió entre el aporte por riego representado en azul y el aporte por lluvia representado en rojo, y también hay que aclarar que no se contaron la totalidad de los días que duró el experimento debido a ciertos factores como la pausa en el aporte hídrico en el experimento, debido a factores que comentaré más adelante, y también a la incapacidad para realizar mediciones precisas debido a, por ejemplo, el cierre de la instalación, que nos fue imposible realizar mediciones durante esos días. Así pues, también hay que aclarar el carácter creciente que tiene esta gráfica, que se corresponde con el crecimiento gradual del coeficiente del coeficiente cultivo y evapotranspiración del cultivo. Y por último, los picos descendentes que observamos a lo largo de toda la gráfica. Esto se corresponde normalmente al aumento del aporte por lluvia, que obligó a reducir en gran medida, Así pues, al terminar el experimento, obtuvimos los siguientes resultados. Se obtuvieron plántulas de brócoli con un desarrollo incompleto. ¿Esto qué quiere decir? Que no iniciaron, por ejemplo, el proceso de venalización y no iniciaron el desarrollo de la cabeza. Quedaron como plántulas con un pequeño crecimiento. Su crecimiento, además, fue lento y fue discontinuo, puesto que primó en la etapa inicial tras el trasplante, y pues, posteriormente fue decayendo hasta ser casi nulo el crecimiento. Como podemos ver, también se observaron diferencias insignificantes o de poca relevancia a la hora de comparar las distintas plántulas, tanto entre el inicio y el final del experimento, produciéndose un pequeño engrosamiento del tallo de entre 1 y 3 centímetros y un alargamiento y, sobre todo, y lo más destacable, la senescencia de la primera hoja y la aparición de la primera hoja verdadera. Hablando de resultados, tenemos que aclarar el cálculo del coste y rentabilidad que se realizó al finalizar el experimento, el cual se ve representado en esta gráfica.
Aquí podemos ver que se propusieron tres modelos distintos a la hora de determinar el coste y rentabilidad del cultivo. Debido a la incapacidad para obtener los resultados requeridos, es decir, de una pella completa de en torno a un medio kilo de peso, se supuso que la venta al por mayor de los brócolis sería de, en el primer caso, medio euro el kilo de brócoli, y cada pella obtenida sería de medio kilo. Por lo tanto, tendríamos un ingreso casi nulo de entre unos 8 y 10 euros y unos costes de 200, a pesar de que no se aplicó en su totalidad todos los productos adquiridos, sino que solo se utilizó lo realizado en el experimento, los 12 maceteros, con los sustratos y una escasez de planta. Así pues, la rentabilidad fue, como se esperaba, negativa y casi nula debido al ingreso. En el siguiente modelo se aplicó exactamente las mismas condiciones que en el primer modelo. Sin embargo, varió algo y es el precio de referencia al por mayor del brócoli, que se tomó de 1 euro el kilo de brócoli, obteniendo el doble de ingresos, sin embargo, siendo estos mucho menores de lo esperado. En cuanto al modelo 3, se propuso un tercer modelo en el cual podría haberse llegado a una rentabilidad positiva, en el cual se redujeron los costes, por ejemplo, eliminando la utilización de maceteros, que implicaba un gran coste a la hora de la producción, y se utilizaría la totalidad de los productos adquiridos, es decir, todos los sustratos, y se aumentaría también la cantidad de plántulas a plantar. Por lo cual nos quedaría un coste de unos 100 euros, unos ingresos de unos 60 y una rentabilidad aún negativa de unos 40. Así llegamos a las conclusiones tras ver los resultados, y es que determinamos que la variación en las condiciones hídricas del brócoli o el aporte realizado no supuso un factor determinante a la hora de determinar condicionar el crecimiento del mismo. Sin embargo, sí se observó un factor determinante en la aplicación de sustratos. Esto se vio reflejado en la aplicación de los mismos, debido a que la turba rústica y la fibra de coco, siendo los dos primeros sustratos que mejor se adaptaron a las condiciones del brócoli, y la vermiculita y la perlita siendo los peores. La perlita especialmente dando resultados muy pobres y una plántula con casi nulo crecimiento. La última conclusión que podemos sacar es que la rentabilidad del cultivo siempre sería negativa, debido a los altos costes para la producción del mismo, como principalmente de los maceteros y de los sustratos, y la escasez de producción debido al reducido número de plántulas o la escasez de productividad. Hay que aclarar también que a lo largo de este trabajo se tuvieron numerosas limitaciones para realizarlo satisfactoriamente, algunas de las cuales fueron el ataque recurrente de insectos, como pueden ser la mosca blanca o Trianebulodes vaporariorum, o la Putella silostela, y la supuesta supuesta aparición de insectos masticadores como los saltamontes, que devoraron en parte las plántulas del brócoli, reduciendo su crecimiento. Otro factor sería el método de cultivo utilizado. Se utilizó un método ecológico, por lo que se intentó realizar un cultivo eliminando la mayor cantidad de productos químicos en la medida de lo posible. Por ejemplo, la utilización de feromonas, de numerosas soluciones o grandes insecticidas, entre otros. Así pues, el inicio del experimento también fue importante, puesto que el inicio de la siembra del brócoli tiene lugar a inicios del mes de septiembre, mientras que nuestro experimento se inició a inicios de octubre, evitando así la posible completación o realización del crecimiento del mismo, debido a la falta de ella. Otro factor sería la incapacidad para realizar mediciones diarias y precisas, como ya he dicho, el cierre de las instalaciones o directamente la pausa del experimento debido a una supuesta asfixia radicular o al ataque de insectos, que nos vio obligados a tomar algunas medidas. Y finalmente, y la más importante, las altas temperaturas registradas. En esta gráfica se puede observar la evolución de la temperatura media en el interior del invernadero a lo largo del experimento. Como podemos ver, tiene una tendencia decreciente que se corresponde con el inicio del otoño e invierno, es decir, la bajada de temperatura, y si bien se mantiene una temperatura relativamente estable, se registraron en realidad una oscilación muy grande, registrando temperaturas de 40 grados de máxima y unos 3 grados de mínima, que incide o peligra
directamente con los requerimientos del brócoli y de su proceso de organización, por lo que esto fue un factor muy perjudicial a la hora de su crecimiento. En esta diapositiva se observan algunos de los trabajos principales de los que se obtuvo la información para nuestro trabajo. Y para finalizar me gustaría agradecer a mis profesores por ayudarme a realizar este trabajo, a mis compañeros y a mi familia por su apoyo. Y ahora quedo